Mi nombre es Marta. Crecí y nací en la Ciudad de México y tenía 24 años cuando el gran terremoto de 85 sacudió todo lo que conocía. Para entonces vivía en la colonia Roma con mi familia y estudiaba enfermería por las tardes, por las mañanas ayudaba a mis padres en su frutería, un local modesto pero muy querido, donde crecía atendiendo a vecinos de toda la vida. El día del temblor cambió el curso de mi existencia de un modo que jamás pude imaginarme. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir aquel sacudón inicial. Y escuchar el crujido de los edificios. Podría decirse que mi vida se partió en dos, antes del terremoto y después de este, y no me refiero únicamente a la pérdida de mi casa o la incertidumbre que vivió la ciudad, también hablo de algo que escapa de toda lógica y que de alguna manera nos mostró lo frágiles que somos. Recuerdo que aquella mañana me levanté muy temprano, como de costumbre, para abrir la frutería con mi padre, don Elías. Él se marchó alrededor de las 6 a comprar mercancía al mercado de Bolthouse, yo me quedé en la casa un rato. Más revisando unas notas de enfermería. Poco después de las 7:30 salí a la calle, el aire estaba fresco, con ese típico aroma de la mañana citadina mezclado con el humo de los camiones, el bullicio de la gente que iba a sus trabajos. El movimiento comenzó a las 7:19, según los reportes que leí después. Apenas sentí las primeras vibraciones, me tomó unos segundos reaccionar. Un temblor, pensé, uno fuerte. Luego vino un trueno que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Todo se sacudió con furia en cuestión de minutos. Construcciones, sobre todo las más antiguas, se vinieron abajo como piezas de dominó. Salí corriendo de la frutería mientras las paredes estaban crujiendo. En acera, varias personas estaban gritando o llorando y a mí solo me quedaba la esperanza de que, donde quiera que estuviera, mi padre se encontrara salvo. Cuando el sismo se amainó, la calle quedó cubierta de polvo y un silencio extraño. No sé si era un silencio real o si mis oídos se habían bloqueado momentáneamente por el susto, pero lo que yo vi fue confusión total, gente pidiendo auxilio, otros corriendo en todas direcciones y algunos más intentando calmar a los heridos, pero pronto me llegó la noticia de que el desastre era mayor de lo que pensaba, decenas de edificios colapsados, fugas de gas, incendios y una cantidad incalculable de víctimas. Fue como adentrarse en un mundo distinto donde la tragedia y la incredulidad se mezclaban. Traté de localizar a mi papá durante horas sin éxito. Fui hasta la central de abastos donde se abastecía, pero costaba trabajo orientarme, parte del mercado había venido abajo y otras áreas seguían de pie, aunque inestables. En ese traje, me topé con varios heridos y no pude quedarme cruzada de brazos. Terminé brindando los primeros auxilios que había aprendido en la escuela de enfermería. La esperanza de encontrar a mi papá vivo me empujó a seguir buscando, pero el caos era enorme. Las personas que vivieron esto saben perfectamente a lo que me refiero. Al no tener noticias de él, sentí que lo único que podía hacer, más allá de recorrer los hospitales saturados y los campamentos de damnificados, era unirme a los grupos voluntarios que se estaban organizando para rescatar a la gente atrapada. Pensaba que con un poco de suerte podría dar con mi papá en alguna de esas brigadas y si no, al menos ayudaría a otras familias a no perder a sus seres queridos. Mi prioridad era mi papá. Era lo único que me quedaba. Me acerqué a un campamento de voluntarios en una de las calles más afectadas de la colonia Roma. Ahí conocí a Raúl, un hombre de unos 30 y muchos años que se había elegido como líder de un equipo de rescate improvisado. Estaba reuniendo vecinos. Estudiantes a quien tuviera manos dispuestas a remover escombros me prestaron guantes y una mascarilla de tela. El polvo flotaba en el aire como neblina, tosiendo cada poco mientras intentábamos excavar por doquier. Fue entonces que me reencontré con Jorge, un excompañero de la preparatoria que no veía desde hace años. Me contó con la voz quebrada que su hermano menor había fallecido en el derrumbe del Hotel Regis, uno de los sitios más afectados del centro, había pasado toda la noche buscando y apenas habían logrado identificar el cuerpo. Aquella madrugada, por ese motivo decidió sumarse a la brigada. Me dijo que no quería que otra familia pasara por lo mismo que él. Aunque nosotros lo lanzamos en el pasado, en ese momento no sonaba algo mucho más grande que nuestras diferencias personales. Raúl nos pidió que nos encargáramos de revisar un edificio semicol en la calle Puebla.
Los informes señalaban que podría haber sobrevivientes en los pisos bajos. Cuando llegué al lugar, entendí por qué tantos voluntarios se mostraban reacios a entrar. El inmueble estaba muy inestable y un simple temblor secundario bastaba para causar un colapso total con todo el riesgo. Jorge y yo nos adentramos con linternas en la mano por dentro. Aquello asemejaba un rompecabezas de concreto, escaleras rotas, muebles volcados, cables sueltos. A cada paso el piso crujía bajo nuestros pies, el hedor a gas y humedad nos estaba mareando. En un momento nos pareció escuchar un quejido como un lamento lejano. Llamé a gritos para ver si alguien respondía, pero lo único que obtuve fue silencio. Nos quedamos escuchando. Conteniendo la respiración, intentando descifrar si eran ruidos en la estructura o algún sobreviviente atrapado al no salirse resultados claros. Comenté la experiencia con otros voluntarios, algunos decían haber escuchado cosas similares en otras partes de la ciudad, pero lo atribuían a la atención y a la resonancia de los escombros. Yo pensé que si de verdad alguien seguía con vida, debíamos devolver. Poco después asomó nuestro grupo. Francisco, un hombre con el rostro consumido por el dolor, su esposa y su hija habían quedado bajo los restos de su casa en la colonia Doctores. Me senté junto a él en la banqueta mientras tomábamos un respiro. En un momento, me confesó algo que me heló la sangre. Anoche juré escuchar la voz de mi niña. Estaba gritando papá, como solía hacerlo cuando llegaba de trabajar. Bajé corriendo hasta el edificio derrumbado y escarbé donde pude, pero no había nadie. Me estoy volviendo loco, lo sé, pero te juro que escuché su voz. Sentí un nudo en la garganta porque comprendía su desesperación. Además, me acordé del lamento que Jorge y yo habíamos percibido en la calle Puebla en ese. Entonces yo ni siquiera consideraba la posibilidad de que fueran ecos de personas fallecidas, pensé más bien que la mente nos estaba jugando malas pasadas. Aquella noche Jorge y yo decidimos volver al edificio de la calle Puebla. A pesar de que la mayoría de los rescatistas iban a caer al sol, queríamos aprovechar la calma relativa para escuchar mejor, si era necesario, abrir un boquete nuevo. Llevábamos linternas y un foco de emergencia que apenas alumbraba unos metros. Cuando llegamos, nos invadió un silencio abrumador. Caminábamos con cuidado y al poco rato escuché de nuevo ese murmullo, un sonido que hace humano entre gemido y susurro. Se me erizó la piel y llamamos a gritos. Si alguien puede escucharnos, por favor, responda. Solo, se escuchaban algunas vigas crujiendo. Jorge pronunció el nombre de su hermano, aferrado a una esperanza imposible, pero no hubo contestación. Cuando estábamos a punto de rendirnos, el sonido reapareció, esta vez era mucho más nítido. Jorge estuvo gritando, esperando a que alguien contestara, aferrándose a una esperanza imposible, pero no hubo contestaciones cuando estábamos a punto de rendirnos. El sonido reapareció, esta vez era mucho más nítido, un quejido que se repetía como un eco casi metálico. Siguiendo la dirección del ruido, entramos en lo que quedaba de una recámara. Estaba destrozada, trozos de techo colgaban, un rompero volcado, espejos rotos. Nada ahí sugería la presencia de un sobreviviente. Sin embargo, escuchamos ese susurro unos pocos pasos a donde estábamos, se escuchaba como un «ayúdeme» o tal vez un «sáqueme». Disparé la linterna a todas partes, pero no había nadie. Lo más perturbador fue el frío gélido que sentí de la nada, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. A la mañana siguiente, conté lo sucedido a Raúl y al resto de la brigada. Varios me miraron con recelo, pero otros afirmaron haber escuchado algo parecido. Parecía que no era un fenómeno aislado, en diferentes puntos de la ciudad, voluntarios decían percibir voces que llamaban por su nombre o que repetían lamentos imposibles. Aquello no podía ser únicamente una sugestión personal. Comenzamos a mencionar lo de los ecos que eran como bautizamos a esos susurros que parecían surgir de entre las ruinas. Los días fueron transcurriendo, la realidad era atroz, cada vez encontrábamos menos sobrevivientes y más cadáveres. Muchos voluntarios exhaustos renunciaban, unos por miedo a que los edificios se vinieran abajo, otros por no soportar la visión de cuerpos en descomposición o los terribles llantos de familiares al reconocer a sus seres queridos, y en medio de ello surgía este elemento sin explicación, voces que clamaban ayuda aparecían y desaparecían y nos dejaban a
Todos con la sangre helada. Entre cada incursión hacía pausas para seguir buscando a mi papá en hospitales y campamentos, repartía volantes con su fotografía. Me aferraba a la idea de que, como nadie confirmaba su deceso, pues quizás había sido herido y lo habían llevado a algún sitio. Sin embargo, conforme avanzaban las jornadas, el ánimo se me estaba nublando, vi a otras familias recuperando a sus seres queridos con vida o no, mientras yo seguía con la angustia de no saber absolutamente nada. Una mañana que estaba pegando fotos de mi padre, en un poste cercano a la calle Puebla, se me acercó. Otro voluntario llamado Jacinto me contó que durante la madrugada había escuchado en uno de los edificios que revisaba la voz de su abuela muerta hacía años. Estaba rezando como ella solía hacerlo en casa, dijo con un temblor en los labios. Confieso que en ese momento no supe qué responderle, aquello superaba todo lo imaginable. Días después llegaron al lugar unos ingenieros con dispositivos para detectar sonidos de baja frecuencia. Estaban buscando señales de vida. Llamó la atención que en un punto varios de estos aparatos captaron extrañas interferencias. Eran como como si algo en el interior del edificio retuviera ecos de las voces humanas. El ingeniero a cargo de los instrumentos nos dijo que podrían ser ruidos de materiales y estructuras fracturadas, pero lo más inquietante es que al amplificar las ondas, juré escuchar a Marta susurrando. Me sentí ridícula y asustada al mismo tiempo, no quise armar un escándalo, pero los escalofríos me duraron un buen rato. Fue en ese momento cuando la idea de que mi padre pudiera estar en algún modo atrapado en esos escombros me golpeó como un martillazo. No era lógico, por supuesto. Todo apuntaba que si seguía vivo, estaría en algún albergue o herido en el hospital, y aún así no podía descartar que su voz estuviera confundiendo con esas otras que clamaban desde la destrucción. Una tarde fui a hablar con un sacerdote que estaba ayudando en los servicios fúnebres de emergencia. El padre me recibió en una pequeña oficina improvisada. Yo le dije lo que muchos estábamos sintiendo. Padre, sé que es un absurdo. Pero hay voces en los escombros. Él suspiró con una expresión de compasión. Hija, en medio de una tragedia de tal magnitud hay mucha energía de dolor, miedo y esperanza. No sería extraño que muchas personas percibieran cosas que escapan a la lógica. Podría tratarse de fenómenos psicológicos, pero también cabe la posibilidad de que algunas almas en pena sigan deambulando. Aquellas palabras no me consolaron del todo, pero me dieron la pauta para aceptar que quizás no encontraría una respuesta científica o tajante. Así, con un nudo en la garganta, salí. Y me dispuse a reanudar mis labores de rescate. Poco a poco la ciudad fue estabilizándose lo suficiente como para iniciar demoliciones controladas. Había muchos inmuebles que quedaban peligrosamente inclinados. Se habló de derribar la parte más dañada del edificio de la calle Puebla antes de que cayera por cuenta propia. Esto me angustió porque sentía que, si había alguna oportunidad de salvar a alguien o de confirmar si quedaba en cuerpo, se perdería para siempre. Decidí entrar una vez más. Jorge estaba convaleciente de un golpe que había sufrido cuando se desplomó un muro cerca de donde estaba buscando. Me acompañó Jacinto, el muchacho que había oído a su abuela. Pensábamos registrar al menos un tramo de la planta baja del primer piso. Llevábamos linternas, cascos y el tiempo muy limitado. En la planta baja encontramos una cocina destrozada, restos de trastes y un refrigerador oxidado. De pronto algo me detuvo en seco, un escalofrío, como si la temperatura hubiera descendido varios grados, y entonces lo escuché con suma claridad. Hija, dijo una voz apagada, como de otro mundo. Mi corazón se desbocó, ya que reconocí la entonación de mi papá. Fue tan real que solté la linterna y quedé de rodillas, histérica. Entre la confusión y la alegría pensaba que, Dios mío, quizás seguía vivo bajo una pared. Jacinto se apresuró a sujetarme. Revisamos frenéticamente la zona, apartando escombros. Mis manos estaban sangrando mientras movía ladrillos y pedazos de metal, pero no había nadie, ni siquiera encontramos un cuerpo. La demolición empezó poco después de que salimos. Observamos cómo las máquinas derribaban el edificio. El estruendo fue brutal, sentía que cada golpe de la máquina contra el concreto me lacaba el alma.
Con ello también se iban las últimas esperanzas de encontrar a alguien con vida. Ahí me hundí la banqueta, mareada con la mezcla de polvo, cansancio y emociones encontradas. Jorge estaba ahí con el brazo vendado y llegó justo para sostenerme. Varios días más tarde me llegó la noticia oficial: mi padre aparecía en una lista de fallecidos en la colonia obrera, habían identificado su cuerpo gracias a la foto que yo misma había pegado por todas partes, al parecer. Estuvo atrapado en un mercado derrumbado donde hubo una explosión de gas. No hubo un funeral convencional, pues en ese momento la ciudad no daba abasto para sepultar a tantas personas. Tuve que conformarme con un sepelio rápido. Mis amigos voluntarios me dieron el pésame, al menos me dijeron que ya no tenía que vivir con la incertidumbre. Sin embargo, me torturaba el recuerdo de su voz. Eso que había escuchado, sabía que me había llamado. ¿Acaso era realmente el de alguna era llamándome o mi mente desesperada me había jugado una mala? Pasada poco después del entierro, hablé con Francisco. Me confesó que tras encontrar el cadáver de su niña ya no volvió a escuchar su voz. Es como si de pronto ella hubiera podido marcharse en paz, dijo, más resignado que aliviado. Por otro lado, Jorge seguía sin encontrar el cuerpo de su hermano. Al principio me decía que aún escuchaba su podo flaco resonando en algún rincón de su memoria, especialmente cuando pasaba frente a edificios dañados, pero con el paso de las semanas, ese eco se fue menguando. Otras personas también contaban relatos similares. Algunos voluntarios decían que escuchaban lamentos en zonas completamente despejadas de cadáveres, como si los espíritus de quienes murieron quedaron anclados a estos lugares. Hubo quienes aseguraban ver sombras o figuras humanas moviéndose por pasillos en ruinas. Y aunque muchos lo atribuían al estrés postraumático, no era raro toparse con un rescatista que te miraba a los ojos y te decía: no me lo estoy inventando, lo escuché y lo sentí. Unos meses después, intenté retomar mis estudios y mi vida cotidiana. Aunque nada seguía siendo cotidiano, la ciudad estaba llena de escombros, campamentos e historias trágicas. Yo misma había perdido a mi padre, a mi hogar y parte de mi estabilidad emocional. Aún así, me consolé pensando que al menos había el paradero de su cuerpo, algo que miles de familias ni siquiera pudieron tener. No obstante, la noche, cuando todo se quitaba, me venía a la cabeza aquella palabra susurrada: hija. A veces me incorporaba sudando frío, convencida de que lo había escuchado de nuevo en mi cuarto. Una vez, incluso, me levanté y revisé la sala como si pudiera estar ahí esperando. Fue un periodo muy duro donde mi mente y mi corazón se enfrentaban a la pérdida y a la necesidad de creer en algo más. Con el tiempo, la ciudad fue levantándose, poco a poco se limpiaron las calles, se demolieron o repararon los edificios dañados. Los que vivimos aquel desastre arrastramos cicatrices emocionales que ni siquiera décadas de reconstrucción lograron sanar. Aún hoy me cuesta hablar de esas voces sin sentir un escalofrío. He compartido mi testimonio con personas que no vivieron el terremoto. Algunas me miran con incredulidad y otras con ternura. Entiendo que su perspectiva difiere de los que estuvimos ahí cubiertos de polvo y miedo, escuchando lo imposible. Para mí esos ecos en los escombros fueron reales. Tal vez no todos tengan el mismo origen sobrenatural, pues la mente humana y el dolor intenso pueden hacer que escuchamos lo que tanto anhelamos, pero hubo ocasiones, varias de hecho, que en la descripción de los sucesos y el tono de las voces coincidían demasiado como para ser una simple casualidad. Pasados algunos años, encontré una forma de hablar de esto de manera más libre. Fue con un sobrino hijo de mi prima. Un día se presentó en la casa con una taza de la universidad sobre las historias orales del terremoto del 85. Le sorprendió enterarse de mi experiencia como voluntaria. Al principio me limité a relatarle la parte objetiva, como un temblor de 8 o tantos grados que cambió la faz de la ciudad, como nos unimos en brigadas improvisadas, como rescatamos a algunos sobrevivientes, pero el atento me preguntó: tía, he escuchado rumores sobre gente que escuchaba voces en los escombros. ¿Tú supiste algo respecto? Me quedé callado un instante, decidiendo si compartía la historia completa o no. Le conté lo que vivía en la calle Puebla, lo que escuché en aquella cocina derruida y la voz que pronunciaba hija, con la entonación perfecta de mi papá. Mi sobrino me miró serio,
conmovido, sin hacer bromas ni desestimar mis palabras. Entonces comprendí que tal vez contar esta vivencia era parte de un proceso de sanación, algo que todavía seguía completo dentro de mí. Más tarde, mi sobrino me agradeció haberle confiado algo tan personal. Me dijo que integraría mi relato con su investigación como un testimonio de los fenómenos inusuales, pero prometió tratarlo con el mayor respeto. Esto no es solamente una anécdota de fantasmas, tía, me dijo. Es una herida en la ciudad, una que lloró a miles de muertos y que quizás en su dolor colectivo escuchó a sus difuntos más cerca que nunca. Han pasado muchas décadas y aún hoy, cada 19 de septiembre, enciendo una vela por mi padre y por todas las almas que no llegaron a despedirse en esas fechas. La memoria duele con mayor intensidad y el temor a que la tierra se sacuda de nuevo nos invade, sobre todo porque se volvió a repetir. Hace algunos cuantos años eso ya no me tocó a mí, afortunadamente, pero el recuerdo de esos días también se entrelaza con la solidaridad y la esperanza que vi en tantos voluntarios. Me pregunto si esas voces que escuchamos fueron un llamado del más allá o la manifestación de un trauma compartido. Tal vez nunca tenga la respuesta y he llegado a aceptar que no necesito tenerla. Lo que sí es que en aquellos, además de encontrar cadáveres y dolor, también hallamos restos de humanidad y de empatía, pero año que suene, hay señales de algo que no sobrepasa. No puedo evitar sentir un escalofrío, pero también me va un profundo agradecimiento hacia quienes se quedaron para ayudar, aun cuando la tragedia parecía interminable. Eso para mí es lo que define al México que vivía ya en 1985, la unión ante la desgracia y el reconocimiento de que a veces hay cosas que simplemente no podemos explicarnos.